ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando, canto, y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido del unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo, con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Bueno, desde el punto de vista métrico, este poema tiene una gran regularidad estrófica, tiene versos de pie quebrado, es decir, versos con sus hemistiquios, versos generalmente de 16 sílabas, que constituidos internamente por los versos de 8, pies quebrados de 8, versos con una rima sonante, con una base, como digo, octosilábica. Es decir, el ritmo del poema es un ritmo tradicional y muy presente en nuestra propia poesía. Toda la base octosilábica es la que rige el funcionamiento de los romances, la antigua épica, y sirve para contar y cantar. El propio Antonio Machado ya lo utilizaba en su propia poesía, y particularmente en Campos de Castilla, y lo decía así, decía, andaba el romance para él y quería escribir un nuevo romancero, era el modo poético de contar y cantar, es decir, la síntesis entre lírica y épica, una nueva poesía. Esta poesía de Celaya sigue en esa línea, cantar lo personal y contar lo colectivo, la nueva poesía que se quiere para un tiempo nuevo. Aquí, para comprender este poema, hay que operar con una idea previa, que es la idea de buena forma. Celaya viene a decir que no es una poesía gota a gota pensada, que no es un fruto perfecto, no, es una poesía perfecta para lo que él quiere. Está concebida desde la eficacia expresiva para producir un efecto, lo que no es una poesía esteticista. El valor de esta poesía, y digamos que cada obra hay que conocerla, en principio, conforme a la lógica interna que rige su propia producción, porque todos sabemos que todo acto artístico, y el poema lo es un acto intencional. Y como tal acto intencional hemos de tener en cuenta los elementos de intención presentes en su configuración. La buena forma es, por tanto, es aquella forma que resulta eficaz para el propósito a que se debe. Y
Celaya en este sentido, la buena forma para él, en el caso de este poema, es arraigar con una tradición popular, adecuar fondo y forma como adecuación de lo subjetivo y de lo objetivo, cantar y contar, como he dicho. Buena forma también en el sentido de procurar las condiciones mínimas de comunicación con los demás. Es un poema que se entiende sin mucha dificultad, al menos en una primera recepción. Otra cosa es que se llegue al fondo de la cuestión, pero al menos el uso, la base realista del poema condiciona una recepción inmediata, digamos que podemos entenderlo en principio, por lo menos en un primer nivel. Al perseguir una buena forma y al buscar una poesía, que aquí maldigo la poesía concebida como un lujo cultural, poesía para el pobre, poesía necesaria, cuando va buscando eso está en realidad buscando un uso de los elementos prosaicos, pero un uso poético del prosaísmo. Es decir, el prosaísmo es una palabra que nosotros utilizamos en nuestra lengua para nombrar lo que es el resultado vicioso o defectuoso de una obra literaria. Es una obra prosaica, es decir, no literaria, fallidamente literaria. En este caso no. En este caso Celaya utiliza elementos prosaicos, elementos coloquiales, elementos de uso cotidiano con un propósito poético porque le interesa. Para entender bien lo que quiero decir, aquí él no busca una escasez de estilo, sino hacer un estilo de la escasez. Y esta es la lógica del propio texto. Además, para su propósito estético, lo social entra como tema del poema, y no solo lo social, sino incluso una realidad política como España. España se nombra ahí, con lo cual entra en una relación directa con toda la problemática de España, que desde el 18 y particularmente en el 98, de la generación del 98, es tema crucial. Y por supuesto, el poema, por concepción y por proyección, se destina a la inmensa mayoría. Bueno, y si vemos ya algunos elementos de interpretación, la poesía se ve, es voz y denuncia. En la tercera estrofa leemos: se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Una denuncia expresa de una situación política muy concreta. Después se sitúa contra todo idealismo y subjetivismo, con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real, que es una categoría fundamental para este tipo de poesía, se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Después, poesía para la inmensa mayoría, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, etcétera, etcétera. Hay un estribillo, no un estribillo, es una estrofa, lo que pasa es que Paco Ibáñez la utiliza de estribillo porque la repite al final, cosa que en el poema no ocurre así. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando al fondo. Ese somos quien somos, en realidad es una tautología, es una manera de referirse a la oposición política y concretamente, así lo reconoce Celaya en una de las ediciones del poema, en realidad se refería a los miembros del Partido Comunista al que él pertenecía entonces. Después se sitúa contra la poesía esteticista y a favor de la comprometida. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Fijaros que aquí el cantautor lo que ha hecho ha sido cambiar dos palabras y eliminar una de esta estrofa. Paco Ibáñez decía: maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que llenándose las manos y no lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien toma partido hasta forrarse y no mancharse. Ahí hay